Buen día a todos, mi nombre es Gabriel Canali y hoy les voy a hablar de la enfermedad de la válvula tricúspide. Eh, en primera instancia, como recuerdo anatómico de la válvula tricúspide, tenemos la imagen a la derecha, la que nos muestra la relación con el resto de tanto las cavidades como también el resto de las válvulas que hay. La aórtica hacia anterior y la válvula mitral hacia la izquierda del gráfico, sí, la válvula pulmonar mucho más anterior, ¿no? En este esquema. Anatómicamente, las cavidades derechas se encuentran en la posición anterior a la izquierda. Lo que veníamos viendo es justamente esto, que todo el corazón está por su anatomía normal rotado, ¿sí? Y vamos a tener que, si lo miramos desde anterior, ¿sí? Vamos a toparnos primero con las cavidades derechas y las cavidades izquierdas van a quedar hacia posterior y hacia lateral del hemitórax izquierdo, ¿no? La válvula tricúspide se llama tricúspide porque tiene tres valvas y están unidas a un esqueleto fibroso igual que todo el sistema valvular del corazón, ¿no? Las valvas se encuentran unidas al aparato contráctil por tres músculos que son los músculos papilares del ventrículo derecho, que tienen el mismo nombre que las válvulas. Tenemos una valva anterior, una posterior y una septal que están unidos a los músculos con el mismo nombre. Algo para recordar y algo anatómico sobre todo, simplemente para recordar, es el triángulo de Koch, que alberga justamente al nodo auriculoventricular y que se compone, digamos, desde la porción basal, vamos a tener la valva anterior de la tricúspide, vamos a tener la valva perdón, la entrada del seno coronario a nivel inferior, ¿sí? Lo que podemos ver en el gráfico acá. Y después vamos a tener el tendón de Todaro a nivel posterior, ¿sí? Septal sería, y la válvula de Tevesio también a nivel inferior, lo que van a componer este triángulo de Koch que va a contener el nodo auriculoventricular, como recuerdo anatómico. Algo también para recordar sobre la fisiología del ventrículo derecho, también seguramente en la posterior clase de valvulopatía pulmonar vamos a ver, y algo que ya vimos sobre fisiología del ventrículo derecho. Hay que recordar que todo el circuito derecho o el circuito menor se llama menor porque tiene menor resistencia, ¿no? Y tiene alta capacitancia. Esto es debido sobre todo a la cantidad de capilares que tiene a nivel de pulmonar y la irrigación de los pulmones, lo que le confiere mucha capacidad de contener la irrigación sanguínea y poca resistencia vascular. Lo otro que hay que saber es que a pesar de la disposición circunferencial de las fibras, como en todo el corazón, ¿sí? El ventrículo derecho, la función sistólica mayor está dada por la contracción a nivel longitudinal y no tanto circunferencial, y no todo este movimiento, algo que es clave a punto de partida de medir la función del ventrículo derecho, porque lo hacemos con el que llamamos TAPSE, que justamente mide el acortamiento a nivel longitudinal, ¿no? El circuito arterial pulmonar, bueno, lo que decíamos, recibe el débito de toda la circulación y tiene muchísimos capilares, estimado en 1000 capilares por alveolo y un total de 280 billones de capilares, una locura, ¿sí? Y recordar también el tema de las presiones que maneja, ¿no? Un décimo de las presiones de las presiones sistólicas, eh, y además hay que recordar que la presión media del circuito menor es de 15 milímetros de mercurio con un gradiente de presión de 10 milímetros de mercurio. Y punto de corte para hablar de hipertensión pulmonar, la presión pulmonar media de 25 milímetros de mercurio en reposo. Vamos a arrancar a hablar de las valvulopatías, son dos, insuficiencia tricuspidia y estenosis tricuspidia. Vamos a arrancar por la más frecuente, que es la insuficiencia tricuspidia, mucho más frecuente que la estenosis. Es un 70% de los casos fisiológicos, ¿sí? Casi todas las personas que le hacemos un eco, ¿sí? Tanto un eco normal o patológico, vamos a encontrarle que tiene insuficiencia tricuspidia. Y esto es algo importante porque nos sirve para medir algunos parámetros a partir de esto. La IT moderada o grave está presente en el 0,55% de la población general y su prevalencia aumenta con la edad. Afecta al 4% de los pacientes mayores de
75 años. Lo que vemos acá esquematizado en este gráfico es cómo la supervivencia de las personas va disminuyendo según justamente la gravedad de la afectación de la insuficiencia tricuspidia. Si vemos cómo la severa disminuye a la mitad, ¿sí? La cantidad de supervivencia en días, ¿no? Esto está todo en días. La IT moderada severa se encuentra asociada a mayores tasas de mortalidad, aunque puede tolerarse bien durante años. Esto lo hace como una patología silente, ¿sí? Y difícil de diagnosticar en una primera instancia. ¿Cómo se clasifica? En primaria y secundaria, ahora vamos a ahondar en esto, y el 90% de las causas es secundaria a la dilatación del ventrículo derecho o de la aurícula derecha. Las etiologías, como ya dijimos, primaria y secundaria. Vamos a ver. Las primarias tenemos la endocarditis infecciosa, los traumatismos cerrados del tórax, la enfermedad reumática, enfermedades congénitas como la válvula hendida o la enfermedad de Einstein, que vamos a ver ahora, ¿sí? Enfermedades degenerativas, el síndrome carcinoide, los tumores, también iatrogénica, como el uso de marcapasos o de CDI, ¿sí? Y también tóxicas. Y secundarias, lo que ya dijimos, secundarias a dilatación del BD, a disfunción del ventrículo derecho, a hipertensión pulmonar, a los dispositivos implantados también, a la FA, y también está la causa postquirúrgica después de justamente un tratamiento de la válvula, puede quedar con insuficiencia tricuspide. Las causas secundarias se asocian mayormente a las valvulopatías izquierdas y solo el 8% son aisladas, ¿sí? Y dentro de estas valvulopatías izquierdas, digamos, tanto la estenosis mitral como la insuficiencia mitral son las causas más frecuentes de insuficiencia tricuspidia severa, ¿no? Y la endocarditis de las válvulas derechas están asociadas a drogadictos endovenosos. Esto quería recordarlo para justamente pesquisar la etiología más frecuente, y esto es algo que nos ha pasado cuando conocemos o sospechamos de endocarditis, de ir a consultar el paciente tenga antecedentes de consumo, ¿sí? Con respecto a la anomalía de Einstein o la enfermedad de Einstein, es una cardiopatía congénita cianosante donde parte de la válvula tricúspide se desplaza hacia el ventrículo de derecho y este queda reducido, como vemos en el gráfico, queda la implantación hacia inferior, incluso puede quedar, como acá en este gráfico, casi pegado al tracto de salida del ventrículo derecho, lo que va a reducir muchísimo la cavidad del ventrículo derecho y va a quedarnos un ventrículo derecho que se llama atrializado, es decir, como aurícula o parte de la aurícula derecha, ¿sí? ¿Cómo lo podemos clasificar a esta cardiopatía congénita, la enfermedad de Einstein, en A, B, C o D? Según el compromiso que tenga sobre el ventrículo derecho. Si el volumen es adecuado del BD, es tipo A. Si hay una gran porción atrializada del ventrículo derecho, pero la valva anterior se mueve libremente, es tipo B. Si ya hay compromiso de la valva anterior de la tricúspide y genera restricción del movimiento, más obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, es tipo C. Y D es que casi una completa atrialización del ventrículo derecho y queda un pequeño munión del mismo, ¿no? Bien hipoplásico. Uy. Este esquema es tomado de una clase anterior que me pareció muy bueno para resumir justamente todas las patologías de causa primaria de insuficiencia tricuspidia. Vamos a tener, como habíamos mencionado antes, la valvulopatía reumática, que siempre está asociada a la afectación de la válvula reumática izquierda, ¿sí? De la mitral izquierda. Y se observa fusión comisural, retracción y fibrosis, pero sin calcificación. También el prolapso de la válvula tricuspidia por degeneración mixomatosa, que está asociado también en gran porción a la afectación de la válvula mitral también, ¿sí? La endocarditis infecciosa, como veíamos, la principal causa de valvulopatía derecha tiene que ver con el consumo o la drogadicción, ¿sí? Tiene una baja incidencia, la evolución es lenta, pero las vegetaciones suelen ser más grandes. Los criterios de tratamiento invasivo no varían con respecto a las válvulas izquierdas, ¿sí? Y los gérmenes más frecuentes son el Streptococcus aureus y la cándida, ¿sí? Con respecto a los traumatismos, lo que habíamos dicho, el trauma cerrado de tórax
es una de las causas, es raro y de difícil diagnóstico. Lo que se genera justamente por este traumatismo o efecto de la desaceleración brusca, genera un cambio de presiones que va a generar el desgarro de los músculos papilares e incluso de la válvula, ¿sí? Se puede desprender la válvula y puede generar insuficiencia tricuspidia. Y con respecto a los marcapasos, bueno, es un cuerpo extraño que justamente atraviesa la valva y lo que genera es una insuficiencia esperable, pero justamente que puede agravar una insuficiencia que ya tenía el paciente, ¿sí? Y es bastante frecuente, el 24% de los pacientes que se colocan dispositivos le incrementa la insuficiencia tricuspidia. Como fisiopatología, este esquema también es bastante conocido y sobre todo se basa en la causa secundaria y de la secundaria o funcional, ¿sí? Para explicar cómo se llega a la insuficiencia tricuspidia, ¿sí? A partir de una enfermedad del corazón izquierdo, básicamente, ¿sí? Vamos a tener la fibrilación auricular, ¿sí? Crónica, que puede ser eh, de larga data o de reciente diagnóstico, pero la fibrilación auricular crónica, la enfermedad coronaria que nos va a generar trastornos de motilidad o disfunción del ventrículo izquierdo, ¿sí? Enfermedad de la válvula mitral y también la disfunción del ventrículo izquierdo que no sea de causa coronaria, ¿sí? También la enfermedad pulmonar, todo nos va a predisponer justamente a que podamos llegar a insuficiencia tricuspidia. ¿Cómo lo hacen? A partir de, por ejemplo, si tenemos enfermedad coronaria, lo que vemos en el gráfico, que puede generarnos insuficiencia mitral, ¿sí? O estenosis mitral, según si hay enfermedad de la válvula o si hay enfermedad coronaria. Lo que va a hacer es un aumento de las presiones a nivel de la aurícula izquierda, justamente por la regurgitación mitral. Va a haber un aumento del tamaño de la aurícula izquierda, ¿sí? Que esto también puede predisponer a la fibrilación auricular, y además vamos a tener hipertensión pulmonar de causa secundaria, ¿no? Por aumento de las presiones a nivel de las cavidades izquierdas. Esto va a llevar a la dilatación y a la disfunción del ventrículo derecho, y a la vez esto va a generar dilatación del anillo tricuspidio y va a favorecer a la insuficiencia tricuspidia funcional. Este gráfico resume esto. ¿Cómo hacer diagnóstico? En primera instancia, vamos a tener manifestaciones de afectación de la cavidad derecha o insuficiencia cardíaca derecha, que se llamaba antes, sobre todo con compromiso a nivel venoso, ¿sí? El pulso venoso, el hepático son positivos, va a haber hepatoesplenomegalia, edema en los miembros inferiores, ascites y en algunos casos incluso anasarca. Si existe FA, vamos a tener el pulso irregular y el soplo característico, que acá puse un gráfico, es más difícil para que hacerse la cuestión, que puse un gráfico. El gráfico es bastante demostrativo, ¿no? Es un soplo sistólico o lo sistólico regurgitante en barra, es todo así bien grueso, pero lo que pasa es que es de menor intensidad por la diferencia de presión y los gradientes que maneja las cavidades derechas, ¿sí? Se oculta sobre todo en mesocardio o en el foco tricuspidio. El diagnóstico principalmente ecocardiográfico. Hay algunos estudios que sirven, algunos estudios complementarios como la resonancia cardíaca, que nos sirve para medir el orificio regurgitante o anatómico, ¿no? De la válvula tricuspidia, pero en general para todas las valvulopatías el principal método diagnóstico es la ecografía. Mediante ecografía hay que evaluar la posible etiología de la valvulopatía, el mecanismo de regurgitación y la severidad. Hay que recordar que el BD no dilatado nos va a servir para decir no tiene insuficiencia tricuspidia grave de causa crónica, ¿sí? Y el orificio regurgitante no es circunferencial. Esto también es algo a tener en cuenta, porque las mediciones siempre tienen que ser por lo menos en dos planos y hay que darse una idea de forma tridimensional de las mediciones y no solo a partir de una sola ventana, ¿no? Los mecanismos de regurgitación pueden ser tres, ¿sí? Si la motilidad o la movilidad de las valvas es normal, vamos a tener que es tipo 1, si la movilidad es excesiva de la válvula es tipo 2, y si es reducida es tipo 3.
respecto a la severidad, vamos a tener criterios o puntos cuantitativos y cualitativos. Dentro de los cualitativos, vamos a ver la morfología de la válvula tricuspidia, si es anormal o si tiene un velo que está suelto o está vertido, si el flujo del chorro regurgitante es central muy grande o es excéntrico, que va hacia la pared, ¿sí? O llega hacia la pared. Si la señal del Doppler en la onda continua del chorro regurgitante es muy densa o es triangular en pico prematuro, vamos a ver unos ejemplos ahora. Todo esto son criterios cualitativos de insuficiencia tricuspidia severa. Y con respecto a los cuantitativos, tenemos semi-cuantitativos y cuantitativos. De los semi-cuantitativos, la anchura de la vena contracta mayor a 7 milímetros, el radio de Pisa o de isovelocidad mayor a 9 milímetros y el flujo de las venas hepáticas que se ha invertido. Además, el flujo de entrada de la onda E dominante mayor a 1 metro sobre segundo. Todos son datos duros esto, ¿sí? Que en particular lo que sirve es acordarse de estos datos para decir, bueno, este tiene insuficiencia severa y tiene, bueno, como vamos a ver más adelante, criterios para tratarla, ¿no? Y con respecto a los cuantitativos, el orificio regurgitante efectivo mayor a 40 milímetros cuadrados, el volumen regurgitante mayor a 45 mililitros por latido y la dilatación de las cámaras, lo que hablábamos del ventrículo derecho dilatado, la aurícula derecha dilatada o la cava inferior dilatada. Acá tenemos unos grafiquitos que nos van a esquematizar lo que veníamos hablando antes. Desde el punto de vista tanto cualitativo, vamos a ver en la imagen A, donde tenemos una vista apical de 4 cámaras, sobre todo basada o focalizada en las cámaras derechas. Vemos la insuficiencia tricuspidia ahí con el ventrículo derecho en sístole, ¿sí? Lo que vamos a mirar es si es excéntrica, si es central, ¿sí? Y el grosor si llega hacia la pared de la aurícula derecha, ¿sí? Y justamente podemos medir también el área de regurgitación con este método, ¿sí? Lo otro es medir la vena cava, ¿sí? También un análisis cuantitativo o cualitativo de la vena cava para decir, bueno, está dilatada, es un parámetro diagnóstico, ¿sí? A nivel del gráfico acá, el B, lo que estamos viendo es justamente mediante un Doppler continuo, la insuficiencia de tricuspidias parado sobre el chorro regurgitante o share regurgitante, y lo que vemos es lo que nos comentaba adelante. Todo el esquema triangular del patrón de regurgitación, sobre todo con una, digamos, una apicalización precoz, ¿sí? Esta punta antes de que llegue a la mitad del triángulo, ¿no? Bien esquematizada. Y a nivel del gráfico de la D, lo que vemos es justamente parados a nivel del flujo hepático. Vamos a ver un flujo hepático reverso. Vamos a tener un componente positivo y un componente negativo, cuando en general el componente es todo monofásico, ¿sí? Hacia negativo, ¿sí? Se aleja, se va hacia la aurícula. Y en el gráfico de la derecha vamos a ver la vena contracta, que nos muestra cómo medirla. Esto es esquematizado, no es por ecocardio, pero lo que nos dice es que a nivel del ventrículo derecho vamos a ver el esquema de la regurgitación, este esquemita, y vamos a ver el honguito este. Antes o justo en el punto donde inicia la válvula tricúspide, anteriormente es el punto donde está más adelgazado y es donde se mide la vena contracta. Sabemos que más de 7 milímetros, como decía antes el gráfico, nos habla de insuficiencia tricuspidia severa. Y para medir el área de isovelocidad, también como parámetro de diagnóstico, nos vamos a ganar en el mismo honguito, pero lo que vamos a hacer es medir por afuera, ¿sí? De lo celeste, que es del área de mayor velocidad, ¿sí? Medimos lo amarillo o lo rojo sería lo ideal, ¿sí? Y vemos que si es leve, si es menos de 0,5 centímetros por segundo, ¿sí? O 5 milímetros, moderado de 5 a 9 y severo mayor a 9 milímetros o 0,5 centímetros. El tratamiento.
con respecto al tratamiento, les quise dejar este esquema que es de la Sociedad Europea de Cardiología, que resumen básicamente las indicaciones de tratamiento. Vamos a tener que para el tratamiento de la insuficiencia tricuspidia, tenemos que saber si tiene valvulopatía a tratar izquierda o no. Si no tiene valvulopatía izquierda, pero la gravedad, tenemos que ver la gravedad de la insuficiencia tricuspidia. A partir de esto, si es grave, ¿sí? Y la etiología, tenemos que definir si es secundaria o primaria. Si es secundaria, vamos a ver si tiene disfunción grave del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, o si tiene hipertensión pulmonar grave. Y a partir de esto, si tiene, seguimos las líneas acá, ¿sí? Va a ir a tratamiento médico. Si no tiene, sí, pero el paciente hay que definir si está sintomático o no. Si no está sintomático, pero tiene dilatación del ventrículo derecho, vamos a ir a un tratamiento invasivo con reparación o reemplazo de la válvula tricuspidia. Si el paciente está sintomático, hay que definirlo según el equipo cardiológico si va a un tratamiento percutáneo o si se hace reparación o reemplazo de la válvula tricuspidia. Con respecto a si es de causa primaria grave, ¿sí? Lo que vamos a hacer, digamos, es ver si el paciente está sintomático o no y a partir de esto definir si va a tratamiento percutáneo o a reparación. Del otro lado, si el paciente es candidato a tratamiento de las válvulas izquierdas, ¿sí? Vamos también a definir las causas, si es primaria o secundaria la causa de la insuficiencia tricuspidia. Vamos a ver si tiene dilatación del anillo tricuspidio o no. Si no tiene, el tratamiento de la cirugía es solo izquierda y no es necesario tratar la válvula tricuspidia. Y si tiene dilatación del anillo tricuspidio, la definición es hacia la reparación o el reemplazo de la válvula tricuspidia. ¿Qué otra cosa hay para mencionar? Que los estudios, según algunos estudios observacionales, en la insuficiencia tricuspidia secundaria, que es la más frecuente, ya dijimos, la reparación de esta debe plantearse sin restricciones durante la cirugía valvular izquierda, era lo que veíamos, si tiene compromiso de la válvula izquierda, en general van a reparación, a pesar de que la ITEN no sea severa, ¿sí? Hacerlo como reoperación va a generar un aumento del riesgo quirúrgico, pero digamos, lo que no quiere decir esto es que si nosotros tratamos, como en la mayoría de los casos, solo las válvulas izquierdas y tiene criterio para tratar la válvula derecha y no la tratamos y la hacemos en un segundo tiempo, es una recirugía y aumenta el riesgo quirúrgico del paciente, ¿no? O sea, por el sometimiento a una recirugía. Mientras que si la tratamos concomitantemente las dos válvulas al mismo tiempo, el riesgo quirúrgico no aumenta para este paciente según los estudios observacionales que tenemos, ¿sí? Después hay que definirlo según la mortalidad propia de cada centro y justamente digamos, la experiencia del equipo quirúrgico. La cirugía se debe considerar pronto para pacientes seleccionados sintomáticos candidatos a cirugía, también para los asintomáticos o con síntomas leves que presentan dilatación del ventrículo derecho e insuficiencia de tricuspidia grave, o yo agregaría también la dilatación del anillo tricuspidio. Con respecto al tratamiento médico, nada, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora, lo que van a hacer es retrasar los síntomas, tratar sintomatológicamente al paciente. Podemos incluso agregarle antagonistas de la aldosterona, pero la verdad que la evolución siempre tiende a la severidad y tiende al tratamiento invasivo. También podemos hacer tratamiento para la hipertensión pulmonar, sobre todo si esta es de causa primaria, ¿sí? Los pacientes que tienen fibrilación auricular, el control del ritmo sí mejora la regurgitación, sí, la insuficiencia tricuspidia y la dilatación de las cavidades. Y siempre es importante esto, no retrasar el tratamiento quirúrgico. Acá tenemos un gráfico del tratamiento quirúrgico. La anuloplastía con prótesis anular es preferible al reemplazo valvular, lo que dijimos, la reparación siempre es lo ideal, siempre que sea posible, y si no, el reemplazo valvular.
la primera opción de la cirugía solo si existe engrosamiento de las valvas y dilatación grave del anillo tricuspidio. Se suele preferir las prótesis biológicas cuando se hace reemplazo valvular antes que las mecánicas por el alto riesgo de trombosis, ¿sí? Y acá vemos el nivel de indicación que están en verde, ¿sí? Recordad, es lo mismo que veníamos viendo y con el grafiquito, el esquema con el algoritmo, digamos, para tratamiento resume justamente las indicaciones. Acá esquematizado la reparación de la valva, de la válvula tricúspide, ¿sí? Y vemos los tipos de prótesis que se pueden usar, tanto biológicas como mecánicas. También se puede tratar, como habíamos mencionado, de forma percutánea, ¿sí? Haciendo reemplazo de la valva de forma percutánea, pero la verdad que todavía no hay demasiada experiencia en este tratamiento, aunque en algunos centros ya lo están usando y lo ponen con niveles de indicación, sobre todo en los pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico. Bien, cambiamos de tema sobre la misma válvula de la estenosis tricuspidia. Con respecto a la estenosis tricuspidia, es el estrechamiento del orificio tricuspidio que obstruye el flujo sanguíneo procedente de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Puede presentarse asociada a la insuficiencia tricuspidia y generalmente secundaria a la enfermedad reumática. De hecho, es como la principal causa y nosotros en nuestro ámbito local la enfermedad reumática todavía está presente, así que pesquisar si no tiene valvulopatía tricuspidia también es muy importante. Tanto pueden haber lesiones en la válvula mitral como en la tricuspide, estenosis con insuficiencia mitral, más afectación de la tricuspide. Otra de las causas, pero son menos frecuentes en sí, vamos a tener las cardiopatías congénitas, el síndrome carcinoide, la enfermedad de Whipple, las endocarditis, los tumores de la aurícula derecha, sí que van a generar una estenosis funcional de la tricúspide, y los tratamientos post-anuloplastía que pueden generar justamente con una cicatrización, una fibrosis que genere estenosis de la válvula tricúspide. Las manifestaciones clínicas de la estenosis tricuspidia siempre son secundarias a éstasis y aumento de las presiones venosas sistémicas, van a ser muy parecidas a la de la insuficiencia tricuspidia. Vamos a tener también ingurgitación yugular con ondas en cañón, hepatomegalia, edema en los miembros inferiores, ascitis, también anasarca, prácticamente la misma presentación. El soplo, sí, de la estenosis tricuspidia es un soplo diastólico, como ustedes bien saben, con un chasquido de apertura y un retumbo de este mismo, ¿sí? Vemos acá en el gráfico donde se puede ver donde se ve intensidad. También es mesocárdico en el foco tricuspidio, ¿sí? Tiene un refaso presistólico y lo que vemos es forma en romboidal, ¿sí? Con alargamiento hacia final de la diástole. Este soplo aumenta con la inspiración, esto es por aumento de la precarga justamente del retorno venoso, y lo que nos va a generar es aumento de la intensidad del soplo. ¿Cómo hacer diagnóstico de estenosis tricuspidia? Ecocardiográfico. Suele estar enmascarada en general y lo que hay que hacer es analizar siempre la anatomía valvular, el aparato subvalvular para determinar si tiene el criterio de reparación de la válvula. Podemos hacer un análisis cualitativo, que el rasgo anatómico característico para la estenosis tricuspidia es el engrosamiento valvular con restricción de la motilidad y la apertura en domo. Esto, digamos, quiere decir que la apertura está restringida, ¿sí? Y las válvulas se mueven como un cuadrado y no como el movimiento común o de apertura de la válvula tricúspide. La sensibilidad de esto es de un 100%, el problema es que es difícil verlo, ¿no? Justamente en la válvula tricúspide. No hay una clasificación aceptada para definir la severidad de la estenosis tricuspidia. Lo que se hace es se traslada los criterios de la estenosis mitral hacia la tricuspidia
pero sí un criterio significativo es el gradiente medio transvalvular, que si es mayor a 5 milímetros de mercurio con una frecuencia cardíaca normal, nos va a hablar de estenosis tricuspidia significativa. ¿Sí? Eh, Acá lo que vemos es un resumen, esto es de la SAC, ¿sí? Para criterios de estenosis tricuspida, el gradiente medio, como dijimos, es el más sensible y específico, de 5 milímetros de mercurio. El área de la ecuación de continuidad menor a 1 centímetro cuadrado, el tiempo de mi presión mayor a 190 milisegundos y la presión media de la aurícula derecha mayor a 15 milímetros de mercurio. Le agregué algunos datos sacados de un curso de ecocardiografía, ¿sí? Como vemos, el tiempo de mi presión está, el gradiente medio está. Lo que vemos es el índice de velocidad a nivel de la tricúspide mayor a 60 centímetros, ¿sí? Y el área de continuidad menor a 1 centímetro, como habíamos visto antes. ¿Sí? Y acá en el grafiquito pequeño vemos cómo se mide el gradiente medio a partir de justamente el gráfico del gradiente transvalvular de la válvula tricúspide. ¿Sí? Uno lo grafica y el ecocardio te dice los gradientes, tanto el pico o máximo como el medio, y a partir de esto nos sirve para hacer diagnóstico. Una vez que tenemos diagnóstico de estenosis tricuspidia, tenemos que saber cuándo hacer la intervención, cuándo tratarlo y de qué manera. El tratamiento médico, como para todo, siempre está indicado, ¿sí? Siempre se trata la insuficiencia tricuspidia, sobre todo con diuréticos para disminuir la precarga, y los beta bloqueantes porque van a hacer que aumente el tiempo de diástole y por ende va a aumentar el tiempo para el llenado del ventrículo derecho. Y vemos la indicación del tratamiento médico según las recomendaciones de la SAC, que vamos a tener que es de clase 1, nivel de evidencia C. Y con respecto a cuándo intervenir, es decir, cuándo hacer un tratamiento invasivo de la estenosis tricuspidia, vamos a ver que si tiene enfermedad de las válvulas izquierdas y los pacientes están sintomáticos, tiene criterio para tratar la válvula tricuspidia también. ¿Sí? La ausencia de un tejido flexible de las válvulas, perdón, en las limitaciones más importantes para la reparación valvular. En general, la decisión de si hacer una reparación valvular o una cirugía de reemplazo valvular está siempre definida por el cirujano, ¿sí? Nosotros no podemos ver cuán flexible o no es la valva tricúspide, pero sí sabemos que la principal causa de la estenosis tricúspida es la reumática y por ende sabemos que genera fibrosis y genera justamente una disminución de la flexibilidad de todo el aparato y del anillo tricúspide. La valvuloplastía se ha realizado en pequeños ensayos, ¿sí? Lo que se ha visto en esos ensayos de la valvuloplastía es que genera insuficiencia tricuspidia, ¿sí? Hay una discrepancia entre lo que dice la Sociedad Argentina de Cardiología y lo que dice la Sociedad Europea de Cardiología, que la Sociedad Europea en el último, mucho más nuevo, las guías, ¿no?, sobre valvuloplastía de la Sociedad Europea del 2022, ¿sí?, es que la valvuloplastia es, digamos, una opción terapéutica, pero no en general se suele utilizar tanto como así lo recomendaba la Sociedad Argentina de Cardiología para los tratamientos en estenosis tricuspidia significativa, ¿sí? Y sobre todo se utiliza cuando uno va a hacer una valvuloplastia hacia la mitral porque tiene compromiso, tiene estenosis mitral, ¿sí? La guía europea prácticamente ya no la recomienda y sobre todo habla que se hacen pequeños ensayos y en general genera insuficiencia tricuspidia secundaria al realizar la valvuloplastia. Las indicaciones justamente de intervenir la válvula tricúspide por estenosis, la cirugía está indicada para pacientes sintomáticos con estenosis tricuspidia grave, ¿sí? Y la cirugía está indicada para pacientes con estenosis tricuspidia grave que van a someterse a una intervención de las válvulas izquierdas. Todo esto con clase 1, nivel de evidencia C. Y creo que eso es todo. Gracias.